Esas son las tres modificaciones de fondo. Prácticamente el Senado de la República respalda la minuta en los términos, con estas observaciones que envía la Cámara de Diputados, y en este sentido me parece que se da un paso fundamental a generar condiciones de mayor transparencia y de mayor ordenamiento en los recursos que tienen como origen empréstitos y que utilizan recursos federales como su garantía. En materia de sanciones no se hace más severo, porque uno de los problemas era como no hay una sanción, siguen endeudando. Digamos que ese era el escenario antes de la ley. No hay necesidad de modificarlo en los términos que lo envían los diputados, porque las sanciones ya son claras y son concretas. Hay un conjunto de candados y de mecanismos que tienden a generar coacción y sanción en los casos en los cuales no se observen las disposiciones de esta ley. ¿Cuál es la sanción más severa? Bueno, las sanciones las trasladan de manera puntual a otros ordenamientos, que son los de carácter penal, para cuando se pueda utilizar recursos de manera indebida, de carácter penal también para quienes utilizando estos mecanismos incurran en actos de corrupción, es parte de lo que estamos comentando, y que como aquí se estaba mencionando, de alguna forma no estaban puntual ni expresamente estipulados en las legislaciones anteriores, y de carácter administrativo para quienes estén utilizando los recursos de manera incorrecta, principalmente cuando hay disposición correcta y concreta de que los recursos provenientes de deuda no pueden utilizarse a destino distinto que no sea inversión pública para aumentar los activos de entidades y de municipios. En este sentido hay ya disposiciones de carácter penal, también hay sanciones administrativas. Finalmente, ¿cómo quedó la intervención del Senado para determinar si se autoriza o no deuda? Bueno, es la participación de prevenciones que, como ustedes saben, se comentó y se explicó, parte de dos figuras importantes que son los ingresos disponibles y otra figura que es la de deuda estatal garantizada. Y en este sentido el Senado de la República estará participando activamente solo en los casos en términos de colaboración con las autoridades administrativas para los cuales las entidades y los municipios sobrepasen un techo de endeudamiento y estén generando condiciones de desorden en el manejo de sus finanzas. Para los estados y municipios que no estén bajo esa consideración, evidentemente no tendrían que pasar por el Senado de la República. ¿Cuándo subirá el pleno? Ya lo determina la mesa directiva del Senado, seguramente el próximo martes se conocerá de primera lectura y se puede votar a partir del jueves, pero ya son temas que tendrá que resolver la mesa directiva del Senado. Oiga, senador, a manera de ejemplo, si ahora con esto que ustedes aprobaron se volviera a repetir un caso como el de Coahuila, ¿cuál sería, digamos, la sanción? ¿O Puebla o Veracruz? O Veracruz, ¿no? Los temas tienen distintas acepciones y se tipifican diferentes orígenes. El tema de Coahuila, si ustedes lo recordarán, es que hubo falsificación de documentos en donde se estaba presuponiendo que traía el proceso legislativo adecuado y había falsificación de firmas y de documentos, y eso es lo que penalmente se señaló. Lo que de alguna forma esta ley sí va a evitar es que exista esta correlación acelerada de aumento de deuda cuando se está utilizando como garantía recursos federales, principalmente participaciones o los ingresos disponibles de los que habla la ley, y en ese ámbito esta ley evita que pueda endeudarse una entidad o un municipio por arriba de, era el 100% que se estará reglamentando de sus participaciones, y nosotros en este sentido lo tenemos muy claro. Entonces, para quienes quieran incurrir en mayor deuda, no podrán utilizar recursos federales, que es la garantía que la banca te pide, si está por encima de esos techos que estarán por definir. Senador, sabemos que la ley no es retroactiva, pero ¿qué va a pasar entonces con los estados que actualmente están muy endeudados? Esta, no es retroactiva en términos de sus efectos, pero sí va a generar efectos positivos en este sentido, porque en cuanto empiece a fungir, estados que tienen comprometidas más allá del techo de las participaciones, que en este caso puede ser de 100%, ya no se pueden endeudar.
estados como los que ustedes señalan, Veracruz, que tiene comprometido el 120% de sus participaciones, no va a poder utilizar recursos federales para garantizar más deuda, sino hasta que empiece a bajar en esa proporción. Y dentro de las bondades de esta ley es que va generando esquemas de incentivos que hacen que se puedan generar reestructuras, acceso al sistema financiero de manera más bondadosa para las haciendas estatales y municipales, para tratar de evidentemente empezar a generar condiciones de disminución de deuda. En ese sentido, Veracruz podría decir, la siguiente administración decir, es que yo necesito endeudarme porque lo requiero. ¿Qué va a pasar? Tendrá dos caminos. Uno tendrá que ser con la deuda que la apruebe el Congreso con 2/3 partes después de esta disposición, pero utilizando como aval recursos que no sean federales. Y la segunda, este mismo esquema legal permite que haya posibilidades de reestructuración, pero ordenada, transparente, que le permitan mejorar tasas, plazos, y eso le significa posibilidades de flujo y de liquidez para poder a cualquier entidad enfrentar en el corto plazo cualquier ¿Qué compromiso. puede funcionar como aval si no son los recursos federales? Pues los ingresos locales, que principalmente para el caso de los municipios es el impuesto predial, y son el impuesto al hospedaje o el impuesto a la nómina o la tenencia en donde hubiese para las entidades federativas. Entonces, ¿no se podría prever un aumento en esos impuestos para poder obtener mayores Bueno, recursos? ese ya no es tema de la ley, ¿no? Es un tema de política fiscal que tendrían que resolver los diputados y los congresos en sus estados. Senador, perdón, pero podría reiterar las 3 modificaciones fundamentales que se le hicieron brevemente. A la minuta. Fueron modificaciones, 2 a la ley de disciplina financiera, que tiene que ver para aumentar del 10 al 15% el techo de ingresos, que se puedan endeudar, en lugar de tener como techo el 10% de sus ingresos disponibles, al 15%, solo aquellos estados o municipios que demuestren equilibrio y estabilidad en su manejo financiero y principalmente en su esquema de deuda. Y esto es una forma de generarle incentivos a las entidades y a los municipios que estén haciendo bien las cosas. La segunda disposición tiene que ver con hacer más explícito lo que en la Constitución se señala con la contratación de deuda a tasas de mercado, que de no especificarse pudiese generar, como pudo haber sucedido en muchos momentos y en muchos lugares, una ventana a la corrupción. Y en este sentido se define a la tasa efectiva, tiene que ser la menor y tiene que estar sujeta a condiciones de transparencia. Y la tercera modificación es un transitorio que obliga a las entidades y a los municipios a corresponder a lo mandatado por la Constitución en materia de transparencia y de rendición de cuentas. Gracias.